Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. Ahí estamos. Sí, Martín. No sé si tenías alguna consulta. Bueno, ahora vamos con eso. Chicos. Bien. Entonces, con respecto a las actividades de hoy, como les comenté, que sería la semana pasada ya, hoy no vamos a añadir contenido extra, ya hemos terminado todo lo que teníamos que ver para el parcial de la semana que viene, así que hoy simplemente le vamos a dedicar esta horita que nos queda a sacar dudas que hayan podido quedar tal vez de algún ejercicio de la evaluación formativa y dudas que tengan ustedes con respecto a básicamente cualquier unidad que entre al parcial de la semana que viene, ¿sí? Ya el jueves comenzaríamos con cinética, que no entra para el parcial de la semana que viene, pero bueno, empezamos así, no nos atrasamos tanto para el segundo parcial, ¿está? Así que bien. Vamos entonces un poco por orden, ¿sí? Nos vamos a ordenar así, no hacemos tanto ping-pong entre unidad y unidad. Lo que vamos a hacer es comenzar por alguna duda que haya sobre la evaluación formativa, ¿sí? Y vamos a comenzar, ya que estamos ahí, desde dudas que tengan de termodinámica hacia atrás. Entonces así es un poquito más fácil y vamos a ir unidad por unidad revisando cualquier duda que pueda haber al respecto, ¿sí? Entonces, comenzamos primero que nada con la evaluación formativa, ¿sí? Que tuvieron hace un ratito. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, algo que quiera consultar sobre alguno de los ejercicios? Sí, Mica. Profe, yo quería consultar sobre un ejercicio que me tocó de termodinámica. Sí. Que es el ejercicio número 1. Digamos, no me daba cuenta cómo sacarlo. Después lo hice, me dio porque, me dio el resultado, pero no sé si lo estoy encarando bien y me costó, me llevó mucho tiempo pensarlo. Bien. Y estoy buscando, me decís sobre el ejercicio 1. Sí. Bueno, veamos si... por acá Martín me pregunta si puede ser que había respuestas parcialmente correctas. Me parece que había un solo ejercicio, Martín, que tenía 2 respuestas que tenían que ser marcadas para que en su totalidad el ejercicio estuviera bien. El resto me parece que era una respuesta correcta y el resto incorrectas. Bien. Bueno. Acá está entonces el ejercicio por el cual me pregunta Mica. Bueno, un ejercicio que hace una pequeña introducción al principio. En ciertas regiones del planeta el gas natural contiene una importante cantidad de sulfuro de hidrógeno gas. Debido a una serie de transformaciones, dicho sulfuro se convierte en azufre elemental. Nos pide calcular la energía desprendida por tonelada de azufre producido en base a la siguiente reacción, y acá tenemos la reacción que en realidad está puesta para también evaluar de paso un poquito de nomenclatura. Entonces tenemos sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno 2, azufre, gaseoso, más oxígeno gas, que si el oxígeno está como oxígeno gas, siempre hablamos de oxígeno molecular, o sea que oxígeno 2, que nos da como resultado azufre elemental, ¿sí? Sólido,
en este caso simplemente azufre, nada más, más agua líquida, ¿sí? H2O. Plantean entonces ustedes la reacción y en este caso nos pide calcular la energía desprendida por tonelada de azufre producida. Entonces, en un caso como este, teniendo la ecuación química balanceada, tienen que calcular el delta H estándar de reacción, ¿sí? Utilizando los datos que tienen en la tabla, o sea, un cálculo directo, nada más que eso. Y una vez que sacan el delta H, ustedes ya saben que el delta H es una variable que depende de la masa, ¿sí? Es proporcional a la masa. Entonces, plantean una regla de 3 simples, ¿sí? Si para la cantidad de azufre que ustedes tienen en la reacción, ¿sí? Puede ser 1 mol, 2 moles, 3 moles, lo que sea, dependiendo el balanceo, se desprende una cierta cantidad de energía que va a ser el delta H calculado. Entonces, para una tonelada de azufre, que es 1 por 10 a las 6 gramos, ¿cuánta energía se desprende? ¿Sí? O sea que se plantea una regla de 3 simples, y con eso podemos obtener la energía, ya sea que se requiere o se desprende, asociada con una cierta cantidad de masa. Siempre nuestra referencia es lo que tenemos disponible en la reacción, ¿sí? Es decir, la masa y el delta H calculado. ¿Está? O sea que en ese sentido es parecido a lo que uno trabaja en estequiometría. Podemos tratar al calor como cualquier otra variable, ¿sí? Como si nos preguntaran volumen, como si nos preguntaran masa, cualquier otra cosa, ¿sí? Número de átomos, número de moléculas, lo podemos relacionar con las cantidades estándar de la reacción y plantear una regla de 3. ¿Ah? Claro, yo me la terminé complicando porque, claro, decía energía y que se me vino a la cabeza energía libre. Entonces saqué el delta H, el delta S, después saqué la temperatura, digo, bueno, si es espontáneo, a ver cuándo libera el calor, cuándo no, y me la compliqué y nunca llegaba al valor. Y bueno, después hice eso, pero no sabía si estaba bien del todo, porque como Claro, decía energía, no lo supe interpretar. claro, lo que pasa es que, bueno, en realidad el calor como tal es una forma de energía, y si estamos hablando de normalmente energía desprendida o energía necesaria o que se requiere, normalmente, digamos, hacemos referencia al calor, ¿sí? La energía libre como tal, si bien es energía disponible para hacer trabajo dentro del sistema, no es energía que necesariamente nosotros vamos a hacer referencia como que el sistema le intercambia, digamos, con los alrededores, ¿está? Así que la energía libre siempre la trabajamos por una cuestión de espontaneidad. En caso de que hablemos de energía intercambiada entre el sistema y los alrededores, en general es calor, es decir, delta H a presión constante. ¿Ah? Profe, y con respecto al 2, yo lo hice, pero lo único que planteé fueron las ecuaciones de formación y sumé o resté, dependiendo de invertí, para que me diera la reacción que me pedía. Pero no tenía los delta H ni nada, así que no tenía que calcular numéricamente nada en este caso. No, en lo absoluto. Era una cuestión simplemente para hacer una observación sobre aplicación de ley de Hess, que bueno, es tal cual acá como vos has marcado, Mica, para poder obtener la reacción de descomposición del disulfuro de carbono líquido en carbono sólido y azufre, ¿sí? Que en este caso son las formas alotrópicas de los elementos en estado estándar, las más estables. Esa es la fórmula o la ecuación a la que vos tenías que llegar, y tenías planteada estas tres: la ecuación de formación del dióxido de carbono, la del dióxido de azufre y una tercera reacción que estaba dada por el ejercicio. La pregunta era simplemente qué manipulación tenías que hacer vos sobre las reacciones de las etapas intermedias para poder obtener la reacción global que el ejercicio pedía. Efectivamente, había que invertir las reacciones A y B, es decir, la deformación de dióxido de carbono y de dióxido de azufre, y multiplicar la reacción de formación del dióxido de azufre por 2. Haciendo esos pasos y sumando todas las reacciones de las etapas intermedias, se obtenía entonces como resultado la ecuación que el ejercicio pedía.
¿sí? Profe, para armar las reacciones, en el caso, digamos, cuando yo me doy cuenta si tengo que poner, o si el oxígeno gaseoso sí sé que es oxígeno diatómico, pero con el azufre yo lo podría poner como 8 abajo. Entonces me cambia geométricamente la reacción y eso era lo que me pasó al principio que lo puse como azufre 8 y no me daba eso y después como lo puse como un azufre solo y el carbono también lo puse solo sin ningún subíndice, ahí sí me dio. Bien, normalmente en cuestiones estequiométricas o en cuestiones de cantidades, en general los ejercicios de termodinámica, como hemos visto ya en la clase pasada, sin importar mucho el balanceo que vos hagas, normalmente, digamos, llegas al mismo resultado. Hay ciertas situaciones donde eso no pasa, dependiendo del balanceo, el resultado es diferente. En esos casos uno, por ejemplo, en una situación de parcial o de final, lo tiene en cuenta y entonces agrego una especificación dentro del ejercicio como para que ustedes balanceen de la forma que uno necesita, ¿sí? Para que lleguen a un resultado determinado. En el caso particular de las atomicidades para cuestiones del carbono, para el azufre, por ejemplo, si recuerdan cuando trabajamos en estequiometría, yo les mencioné que a veces, sobre todo en el caso del azufre, la parte de la atomicidad se suprime, directamente se pone como azufre solo en lugar de como azufre 8, porque si no, digamos, se complica todo el balance a veces y no, eso no tiene sentido. Entonces, en la parte de termodinámicas, si ustedes se fijan en lo que está en las tablitas, tanto el carbono como el azufre, por ejemplo, figuran como simplemente carbono, simplemente azufre. En el caso del fósforo pasa lo mismo, no toman en cuenta las atomicidades. Entonces, basándose uno en lo que está observando, en cómo están puestas las especies en la tabla, y cuál es el valor del H estándar de formación, entropía y delta G de formación que se les da, uno debería seguir en realidad la forma en la que está puesta la especie en la tabla. Entonces, siguiendo más o menos esa referencia, cuando uno plantea las ecuaciones, las pone tal cual encuentra las especies en la tabla. Si es azufre solo, es azufre solo, si es carbono solo, es carbono solo, y estaríamos dejando un poquito de lado el tema de las atomicidades. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Sí, Luciana. Hola, profe, buenas tardes. Yo tenía duda con mi ejercicio, creo que es el número 2, porque recién mi compañera preguntó por uno que me tocó y por lo que veo ese lo tengo bien, eh, que no entiendo, digamos, por qué estaría mal el 2, lo que seleccioné. Bueno, ahí lo buscamos. Por acá. Bien. Ahí luego de esto voy a las preguntas del chat. Entonces acá tenemos el ejercicio por el que pregunta Luciana. En pantalla tenemos el fogeno, es un gas incoloro y peligroso si se inhala. Nos pide indicar si a temperatura ambiente, es decir, 25 grados centígrados, existe riesgo de exposición al fogeno, o sea, lo importante acá es saber si nosotros tenemos fogeno o no, teniendo en cuenta la siguiente reacción. Ya, si tenemos una reacción que en realidad es una reacción de descomposición del fogeno, ¿sí? Tenemos fogeno, que es carbono, oxígeno, cloro 2, que lo tenemos allí dentro del mismo ejercicio, y el fogeno se descompone dando monóxido de carbono más cloro gas, ¿sí? Cloro 2. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis un poco de esa reacción tal cual la tenemos escrita allí. Si nosotros en condiciones de temperatura ambiente, 25 grados centígrados, y seguramente una atmósfera, porque vamos a estar trabajando con los datos de la tabla, que están dados en condiciones estándar, tenemos que ver si en esas condiciones la reacción de descomposición digamos, es favorable, es termodinámicamente favorable, porque si es así, entonces el fogeno que nosotros podamos tener dando vuelta se va a descomponer, y si se descompone nosotros no tenemos riesgo de inhalación.
En la situación opuesta sería que si la reacción tal cual como está escrita no es favorable, entonces la descomposición del fosgeno no se produce. ¿Eso qué quiere decir? Que el fosgeno queda presente dando vuelta y nosotros tenemos riesgo o peligro de inhalación. Entonces teníamos 3 opciones por acá. Tanto la opción A como la opción C hacen referencia al valor de delta G para la reacción, o sea que el ejercicio nos está induciendo, digamos, a hacer un cálculo del delta G estándar de reacción, pero bueno, en el caso de la opción B, ya que estamos, la podemos ir descartando porque nos dice lo siguiente: existe riesgo de inhalación, dado que el proceso, en el sentido escrito, ustedes ya saben que en general a los procesos los tienen que analizar en el sentido escrito, porque el sentido al revés sería el sentido inverso, pero bueno, de todas maneras lo aclaramos por las dudas. Dice, tiende a aumentar la entropía. En el sentido que está escrito el proceso, la entropía tiende a aumentar. Eso es correcto, porque nosotros tenemos un mol de fosgeno a la izquierda, que es gaseoso, y 2 moles gaseosos a la derecha, porque me parece que la reacción es toda mol a mol, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes ya saben que la entropía solamente del sistema, ¿sí? No es una variable que nos esté hablando a nosotros sobre espontaneidad. ¿Está? Recuerden que la entropía del universo es la que nos habla sobre espontaneidad, pero nosotros a la entropía del universo no la calculamos, solamente calculamos entropía de sistema. Y si bien nosotros acá podemos saber que la entropía del sistema de izquierda a derecha aumenta, eso no nos asegura nada con respecto a espontaneidad. O sea que no sabemos si la reacción en sentido directo es espontánea o no lo es, que es en definitiva lo que nosotros necesitamos averiguar, ¿sí? Entonces, que exista riesgo de inhalación, dado que el proceso tiende a aumentar la entropía, no nos dice nada, ¿sí? O sea que la B la podemos ir descartando. Y en el caso de A y C dijimos entonces que necesitamos calcular el delta G. El delta G de la reacción, en este caso, yo lo tengo por acá, daba positivo en el sentido en el que está escrita, 85,8 kJ. ¿Eso qué quiere decir? Que la reacción de izquierda a derecha, así como está escrita, no es espontánea, ¿sí? Porque el delta G es positivo. ¿Estamos? Entonces, si la reacción de descomposición no es espontánea, eso quiere decir que el fosgeno va a estar presente, ¿sí? Y tenemos riesgo de inhalación. Lo que pasa es que leamos con detalle qué dicen las afirmaciones. En este caso, la que marcó Luciana, la A, nos dice que no existe riesgo de inhalación, ¿sí? Ahí ya tenemos un problema, por cuanto delta G es mayor que 0 para el proceso en el sentido escrito. Delta G es mayor a 0 para el proceso en el sentido escrito, eso es correcto, pero en realidad eso implica que sí existe un riesgo de inhalación, porque que el proceso así como está escrito no sea espontáneo, indica que justamente lo que nosotros tenemos es presencia del reactivo, presencia del fosgeno, ¿sí? Entonces nos vamos directamente a la C, que la C nos dice que existe riesgo de inhalación, y nos dice que el delta G es menor a 0 para el proceso en el sentido inverso al escrito. Eso es correcto. Nosotros calculamos que en el sentido escrito el delta G es positivo, lo que implica que en el sentido inverso es negativo, ¿sí? O sea, en este caso existe riesgo de inhalación y el delta G en el sentido inverso es negativo, o sea que la respuesta C en este caso sería la correcta, ¿sí? Sí, profe, perfecto. Ahí justo me di cuenta cuando empezó a explicar todo, así que sí, listo. Bien, Muchísimas gracias, profe. de nada. Estos ejercicios de termo siempre, siempre chicos, léanlos más de una vez, ¿sí? Esa es la recomendación, léanlo un par de veces, fíjense si se refiere a si el sentido es el escrito, si el sentido es el inverso, fíjense por ahí si les habla de la descomposición o la formación de un determinado, de una determinada sustancia, porque eso les está haciendo referencia al sentido con el cual quieren que ustedes analicen la reacción, y es complicado, porque por ahí todo eso confunde un poco. Entonces son ejercicios que hay que tomarse su tiempo, y como un buen consejo es leerlos 2 o 3 veces para, digamos, ver bien qué es lo que nos están preguntando, eso es importante. Profe, voy a hacer...
Sí. A mí me resulta confuso eso del riesgo de inhalación, porque yo pensaría que si la reacción no es espontánea, como que no está disponible en el aire, como por así decirlo, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, Julia, te entiendo. Lo que pasa es que justamente al contrario, digamos, si vos tenés fógeno como reactivo, ¿sí? Sí. Si la reacción se produce, el fógeno se descompone. Y si se descompone, su concentración en el ambiente empieza a disminuir, ¿sí? Entonces tu peligro de inhalación baja. En cambio, si en este caso la reacción no se produce, o sea, el fógeno no se descompone, todo el fógeno que vos tenés dando vuelta permanece como fógeno, ¿sí? Entonces tu riesgo de inhalación está permanentemente constante, ¿sí? Sí, ahora me queda más claro. Bien, gracias. De nada. Lo que pasa es que todo depende un poco de la reacción, digamos, que vos estés analizando en ese momento. En este caso puntual era así, pero depende un poco de la situación. Voy un segundito al chat, que había dejado algunas dudas. Bien, por acá, Martín, con respecto a si hay respuestas parcialmente correctas o no, digamos, no creo que hayas tenido problema, pero por las dudas lo recalco tal vez para otra instancia. Siempre fíjense que yo intento ponerles las consignas que trae el aula virtual por defecto, ¿sí? Fíjense acá arriba. Entonces, si hay solamente una respuesta correcta, les dice seleccione una. Si hay riesgo de que haya más de una respuesta correcta, entonces les dice seleccione una o más, ¿sí? Entonces allí en el enunciado ustedes pueden llegar a visualizar si hay riesgo de que haya más de una respuesta correcta, ¿sí? Eso es como para que lo tengan en cuenta para la próxima. Bien, acá Jero me preguntaba en el ejercicio que estábamos viendo con Mica hace un ratito, si podemos mostrar la ecuación a la que llegaríamos. Voy un poquito más abajo, Martín. No, Martín, ¿sí? La ecuación no sería esa, es un poquito más simple, ¿sí? Me parece que te complicaste un poco. La ecuación en este caso, para el ejercicio que me preguntaba Mica, la voy a escribir acá, el ejercicio no tiene nada que ver, pero lo hacemos en pantalla. Les pedía la descomposición del disulfuro de carbono en los elementos en la forma alotrópica más estable en estado estándar. Entonces, en ese caso tenemos disulfuro de carbono en los elementos, que los elementos son carbono y azufre, en la forma alotrópica más estable en estado estándar. Si ustedes se van a la tablita de datos termodinámicos, se fijan cuál es la especie del carbono y cuál es la especie del azufre que tiene el delta H estándar de formación asignado como 0. Esos ustedes saben que son las formas alotrópicas más estables en estado estándar. Se van a encontrar con que para el caso del carbono es el carbono sólido grafito, ¿sí? Y en el caso del azufre es el azufre sólido rómbico, me parece. Entonces aplicamos un balance acá, y esa sería la ecuación en el ejercicio en particular que preguntaba Mica, a la que ustedes tendrían que llegar manipulando las etapas intermedias. ¿Sí? Claro, el oxígeno, Martín, si estaba todo en orden, el oxígeno se simplificaba por completo, ¿sí? Y lo mismo que el dióxido de azufre. No, Jero, porque el ejercicio preguntaba por la descomposición del disulfuro de carbono, ¿sí? No la formación del disulfuro de carbono. ¿Ah? Ay, perdón, sí, de nuevo están los comentarios solo para mí. Ahí está, ahí cambié el chat, Abril. ¿Sí?
Sí. Ahora vamos con el resto de los ejercicios, chicos. Cerremos con la evaluación formativa, así vamos por partes. Bien. Entonces, ahí vemos lo tuyo, Andrea. Mientras tanto, Marcos, no sé si querés ir preguntándome. Sí, profe, le quería preguntar si podríamos revisar mi segundo ejercicio de la evaluación formativa. Bien, ahí lo vemos. Le voy comentando mientras tanto. Mi duda no es tanto sobre termodinámica, es sobre estequiometría. Tenía un elemento de estequiometría que no lo pude resolver, que cualitativamente digo, que fui más o menos viendo y me dio, pero no pude llegar a un resultado numérico. Bien. Era un rendimiento. ¿Sí? Acá estamos. Ese es el ejercicio de Marcos en pantalla. Ahora, Andrea, vamos en un segundito a lo tuyo. Les pide determinar la cantidad de calor que se necesita emplear para producir 7 toneladas de óxido de calcio a partir de la descomposición de carbonato de calcio. ¿Sí? Tenga en cuenta que el rendimiento de la reacción de descomposición en este caso es del 90%, y tenemos ahí carbonato de calcio sólido, que da óxido de calcio sólido más dióxido de carbono gas. Bueno, ustedes plantean la reacción, que yo me fijo acá, era todo mol a mol, así que teníamos carbonato de calcio, que nos da el óxido de calcio más el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, en este caso, el rendimiento lo aplicamos de la misma forma que lo hemos hecho en la parte de estequiometría. En este caso, el ejercicio lo que nos pide es la cantidad de calor que nosotros necesitaríamos para obtener, en particular, 7 toneladas de óxido de calcio. Entonces, el problema es que el rendimiento de la descomposición es un rendimiento del 90%. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es lo siguiente. Nuestro requerimiento, o sea, lo que nosotros necesitamos obtener como producto neto, son las 7 toneladas de óxido de calcio. Lo que pasa es que si nuestra reacción funciona al 90% en lugar de reaccionar al 100%, eso significa que cuando nosotros hacemos el cálculo, a ver, ¿dónde lo tengo? Bueno, cuando nosotros hacemos el cálculo, tenemos que considerar un cierto porcentaje extra, ¿sí? Como si nosotros tuviéramos que obtener un extra de esa cantidad, de esa masa, para poder considerar un cierto calor de más, porque sabemos que hay una parte que se va a perder en el medio de la reacción y que no nos va a servir justamente para obtener la masa que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Entonces hay dos formas, o lo aplicamos sobre el calor o lo aplicamos sobre la masa. Eso, como ustedes quieran hacerlo, les va a dar lo mismo. Yo en este caso me parece que, veamos dónde lo tengo aplicado, como para mostrarles las cuentitas. Sí, lo debo tener aplicado sobre la masa. Lo vamos a hacer como para que ustedes lo vean. Tenemos el carbonato de calcio, ¿sí? Sólido, que nos da el óxido de calcio más el dióxido de carbono. ¿Está? Con los estados de agregación, todo esto es mol a mol. Entonces, nosotros queremos obtener 7 toneladas, que son 7 por 10 a la 6 gramos del óxido de calcio. ¿Sí? Entonces, si lo aplicamos sobre la masa, esto depende cómo le resulte más cómodo a ustedes, estas 7 toneladas de óxido de calcio corresponderían en realidad al 90%. ¿Sí? Nuestra reacción funcionó al 90% y nosotros queremos que el resultado de esa reacción que funciona al 90% sean sí o sí las 7 toneladas. ¿Tá? Entonces, estas 7 toneladas sería para una reacción que funciona al 90%. ¿Cuánto es la masa que yo hubiese obtenido si mi reacción funcionara al 100%? Obviamente la masa va a ser un poquito superior a las 7 toneladas. ¿Sí? Hubiésemos obtenido un poquito más de masa. ¿Está? Entonces, vamos a hacerlo por acá abajo y vamos a decir,
vamos a hacer 90% para que no nos quede la regla de 3 simples al revés, corresponde con las 7 toneladas del óxido de calcio, pero si nuestra reacción hubiese funcionado al 100%, ¿cuál es la masa que hubiésemos obtenido? X. ¿Está? Luego, si nosotros calculamos el delta H estándar de esta reacción, nos va a dar un cierto valor. Les digo cuánto es. Les da 178 joules. Perdón, kilojoules. ¿Sí? Y podemos plantear la siguiente regla de 3. Lo mismo que vimos hace un ratito atrás, tratamos al calor como cualquier otra variable, porque es una variable que depende de la masa. Entonces, para obtener nosotros un mol de óxido de calcio, que en este caso son los 40 gramos del calcio más los 16 del oxígeno, que sería 56 gramos de óxido de calcio, nosotros requerimos un calor que van a ser 178 kilojoules. Ahora, para el resultado que nos dé acá esta regla de 3 simples, vamos a poner X, que es el valor de ahí arriba, la masa para nuestra reacción al 100%, ¿cuál es el calor que hubiéramos necesitado? ¿Sí? Esta es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que ustedes lo apliquen sobre el calor. Saben que los 178 kilojoules que tenemos acá es para obtener los 56 gramos del óxido de calcio. Preguntan para obtener las 7 toneladas de óxido de calcio, ¿cuánto calor necesitan? Ahora, ese calor es para una reacción funcionando al 90%. Si mi reacción hubiese funcionado al 100%, ¿cuánto calor hubiese requerido? ¿Lo aplican al rendimiento sobre la masa o lo aplican sobre el calor? Dependen por ahí cómo lo entiendan ustedes un poquito mejor en la cabeza, pero la cuestión acá principal es que lo mismo que veíamos en el caso de estequiometría. Yo, si tengo una reacción que no está funcionando al 100%, en este caso está funcionando al 90%, yo siempre tengo que poner un poquito más de reactivo, o en este caso tengo que poner un poco más de energía de lo que yo hubiese calculado que necesitaba, porque hay un cierto porcentaje, en este caso en particular el 10%, ya sea de esa masa o de esa energía, que en el camino se pierde. Entonces yo necesito contemplar ese 10% perdido como un 10% extra que yo necesito agregar para que mi requerimiento, que es lo, en definitiva, en última instancia, lo que me importa, se cumpla. ¿Sí? Ahora, ¿dónde aplican ustedes el rendimiento? Si lo quieren aplicar sobre la masa, va a andar. Si lo quieren aplicar en este caso sobre la energía, va a andar también. Pero lo importante es aplicar correctamente el rendimiento, ¿sí? Tener en cuenta que hay una parte que se pierde en el medio y yo tengo que compensar por eso que se pierde. ¿Sí? Sí, ¿Más profe, o menos, perfecto. Marcos? Sí, sí, clarísimo. ¿Podemos ver el ejercicio 1 también, que tengo una duda chiquita con eso? Bien, sacamos esto de acá. Me deja. Bien, vamos acá arriba. El calentamiento de óxido niqueloso sólido a elevadas temperaturas se utiliza para obtener níquel metálico y también se desprende oxígeno gas. Considerando que las variaciones de entalpía y entropía correspondientes son constantes, indique la opción correcta, o sea que en este caso venía por el lado también de un delta G, y en este caso particular de una temperatura de equilibrio, por eso necesitábamos los valores de delta H y delta G. ¿Sí? Seleccione una de las siguientes opciones, entonces. Para promover la liberación de oxígeno es conveniente trabajar a una temperatura menor, en este caso 2596 Kelvin. Para promover la descomposición, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, que era lo que yo les decía recién, si ustedes plantean la reacción sobre la que estamos trabajando sobre óxido niqueloso, que nos da oxígeno más níquel metálico. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia entre lo que dice la afirmación 1 y la afirmación 2. La afirmación 1 nos dice promover la liberación de oxígeno, o sea que nos pregunta si está favorecida o no la reacción directa, como está escrita acá, de izquierda a derecha, porque nos está hablando de la liberación del oxígeno.
En cambio, la parte B nos habla de promover, en este caso, bueno, la descomposición del óxido. Bueno, en definitiva es lo mismo, porque tenemos el óxido y si hablamos de promover la descomposición del óxido también es de izquierda a derecha, ¿sí? Porque tenemos el óxido que se descompone en oxígeno y níquel. Quiero ver si hay alguno que hable sobre, bien, la D. La reacción de formación del óxido es un proceso exotérmico. Fíjense que si la descomposición es de izquierda a derecha esta reacción, la formación del óxido es la que va de derecha a izquierda. Entonces la afirmación D nos habla de trabajar con la reacción inversa a esta que nosotros tenemos escrita. Entonces hay que tener cuidado cómo nos dice, si nos dice formación, si nos dice descomposición, si nos dice la liberación en este caso de uno de los productos, porque todo eso está haciendo referencia a cómo quiere el ejercicio que ustedes analicen la reacción, ¿sí? En qué sentido tomarla, si en sentido directo o en sentido inverso, ¿sí? Y bueno, la opción C nos habla de la variación entrópica del sistema durante el calentamiento, ¿está? Entonces, en este caso acá, si ustedes sacaban, esta reacción no está balanceada, la tienen que balancear. Este es uno de los ejemplos que yo les decía recién. La pueden balancear con números enteros, necesitarían un 2 acá y necesitarían un 2 acá, o la pueden balancear con números fraccionarios y colocarle un medio al oxígeno. La temperatura de equilibrio les va a dar lo mismo, ¿sí? Porque las diferencias en la masa por el distinto balanceo se compensan en lo que es el procedimiento de resolución. Así que fíjense que yo no les aclaré nada sobre el tema del balanceo. Si hacen el cálculo, el delta H estándar de reacción, trabajando con coeficientes estequiométricos enteros, porque acá sí que el valor del delta H y el delta S difiere. Si ustedes ponen un 2 acá y ponen un 2 acá, el delta H les va a dar 488 kilojoules y el delta S les va a dar 188 joules sobre Kelvin. Cuando hacen el despeje y sacan la temperatura de equilibrio, les da efectivamente 2596 Kelvin. El cuidado que hay que tener acá es cómo hacemos el análisis. Entonces, planteemos la ecuación para que ustedes la vean. Tenemos delta G igual a delta H menos T delta S. ¿Sí? Veamos los signos. En el caso del delta H, dijimos que daba positivo. Y en el caso, tenemos menos, ya sabemos que la temperatura es positiva, y el delta S nos da positivo también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos un delta S positivo, que con el negativo de acá de la ecuación, se hace negativo, o sea que todo esto es negativo, ¿sí? Y tenemos un delta H positivo. Si queremos un delta G negativo, si queremos que la reacción, en este caso de descomposición, sea espontánea, nos va a convenir, ¿qué cosa? Trabajar a temperaturas altas. Porque si nosotros agrandamos la temperatura, agrandamos todo este término negativo, y entonces estamos seguros de que el delta G va a ser negativo, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, el inciso A nos dice, para promover la liberación de oxígeno, o sea, para promover la reacción de izquierda a derecha, tal cual como está escrita, ¿es conveniente trabajar a temperaturas menores a la T de equilibrio? No, eso es incorrecto, por lo que dijimos recién. Si queremos promover esta reacción, estaríamos buscando agrandar este término lo más posible, o sea que estaríamos buscando aumentar la T, ¿sí? B, para promover la descomposición del óxido, seguimos hablando de la reacción en el sentido de izquierda a derecha, es conveniente trabajar a una T mayor que la T de equilibrio, eso es correcto, ¿sí? En el inciso C, la variación entrópica del sistema durante el calentamiento es negativa. En este caso, este sistema, como está descrito, nosotros tenemos el óxido y lo calentamos, subimos la temperatura para poder obtener el oxígeno y el níquel. O sea que el calentamiento se produce para la reacción de izquierda a derecha. Nos dice que hay una variación entrópica que es negativa. Nosotros estamos pasando de un sólido en los reactivos a un gas y un sólido en los productos. Si estamos generando gas en los productos, la variación entrópica de izquierda a derecha es positiva, sin lugar a dudas.
Y en el inciso D, la reacción de formación del óxido, o sea que acá cuidado, estamos analizando la reacción ahora de derecha a izquierda, o sea, al revés a lo que veníamos haciendo recién, nos dice que es un proceso endotérmico. Eso es incorrecto, porque en el cálculo que nosotros hicimos de izquierda a derecha, el delta H nos dio positivo, ¿sí? Un proceso endotérmico, o sea que la reacción inversa es exotérmica. ¿Está? Entonces, la opción correcta era la B, que en este caso es la que tiene seleccionada Marcos. ¿Sí? Bien, sí. Mi duda no era particularmente en el proceso de resolución del ejercicio, sino que yo al momento de buscar los datos de la tabla para calcular el delta H de la reacción, bueno, los productos todos cero, pero el reactivo era menos 244 kilojoules por mol. Yo al momento de utilizarlo, como la reacción es de descomposición, yo lo que hice fue cambiarle el signo. Pero ahora, con todo el desarrollo, me di cuenta que eso se usa para ley de Hess, ¿no es cierto? No para un caso así. Lo que pasa es que, estoy pensando un poquito, Marcos, que me parece que en realidad, digamos, cuando vos haces el cálculo, ese signo negativo, o sea, no está mal lo que decís, pero me parece que cuantitativamente la compensación del signo está también. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros buscamos los valores en la tabla, bueno, efectivamente te quedas. Vamos a calcular el delta H, por ejemplo, Marcos, ¿sí? Entonces, en el caso del níquel, si yo lo busco acá, níquel sólido le corresponde un delta H estándar de formación que es 0. En el caso del oxígeno gas, le corresponde un delta H estándar de formación que es 0. Y si buscamos el óxido niqueloso, ¿dónde estamos? Tenemos menos 244. ¿Sí? Lo que pasa es que si nosotros vamos a calcular aplicando método directo, el delta H, cuando uno calcula pone para la reacción de descomposición, que es en este caso, Marcos, lo que vos preguntas, los productos son el oxígeno y el níquel, esos van primero. En este caso es 0 más 0. Menos los reactivos, que en este caso es menos 244. Entonces, desde el punto de vista de la fórmula matemática, tenés compensación del signo, ¿sí? Porque te queda menos de menos, eso se te hace más, 244. Si vos lo quisieras analizar, digamos ya viendo bien el proceso, que es lo que vos estás hablando, está correcto también. Lo que tenés que considerar es positivo, pero no es que cuantitativamente y analizando el proceso sea distinto. Obtenés lo mismo haciéndolo matemáticamente o pensando justamente haciendo el razonamiento que vos indicabas recién. ¿Sí? Claro, sí, pero mi error fue que yo en la fórmula puse menos 244 y no menos 244. Le cambié el signo al dato y no en la fórmula. Claro, pero bien, pero bueno, vos terminaste utilizando 244 positivo. En realidad me dio una temperatura negativa, entonces le cambié el signo de la temperatura por una cuestión de lógica por mí, que no me podía dar. Entonces ahí interpreté que tenía un error, no sabía cuál, y le cambié el signo por una cuestión lógica nada más. Claro, lo que pasa ahí, Marcos, es que como que vos estás cambiando el signo 2 veces. Se lo estás cambiando cuando tomás el dato, ¿sí? Lo estás pasando a positivo, y después al usarlo positivo en la ecuación te queda negativo. Pero estás haciendo el cambio del signo 2 veces. Si vos lo tomas de la tabla lo tomas tal cual está y lo usas de esa forma en la ecuación sola, según el sentido en el que vos consideres la reacción, o sea, quién es tu producto y quién es tu reactivo, va a ser el cambio de signo correspondiente. ¿Sí? Perfecto, sí, clarísimo, gracias. De nada. Bien, sacamos esto y voy a ver si buscamos el de Andrea, que me había quedado por allí dando vuelta. Profe, una consulta de lo que ya vimos. Perfecto. Bien, Andrea, gracias. Sí. El ejercicio ese del fogeno,
no me da lo mismo, el mismo delta G que a usted. ¿Tiene los números ahí? Porque no sé si lo saco mal de la tabla. Sí, veamos si no tengo los números acá en la tablita. Tenemos el cloro gas, que ese debe ser el que tengo acá escrito como 0. Sí. Lo revisamos por las dudas. Sí, 0. Después tenemos el monóxido de carbono, es menos 137,2. Sí. Monóxido, ¿no es cierto? Monóxido, no dióxido. Y el fosgeno es menos 223. Ah, ese tengo menos 210,5. Veamos. ¿Dónde anda? El fosgeno está en la lista, Julia, del carbono, es la última especie que tenés en la lista del carbono, oxígeno, cloro 2. Sí, y ahí tengo menos 210,5 delta G. Sí, tenés razón, no sé dónde habré sacado el 223. Ah, bueno, Menos 210,5. Sí, tenés razón. listo. Me quedo tranquila, no, porque pensé que tenía algo mal. Gracias. Ya sé dónde lo saqué, Julia. Tomé el delta H estándar de formación, dice menos 223. Ah, listo. En lugar de tomar el delta G, pero bueno, digamos, es válido porque te debe dar positivo también, así que... Sí, da 73, pero mi duda era, digo, capaz que por un error de estos te equivocás en el parcial y es una soncera. Gracias. No, está bien. Yo les repito a ustedes que tengan cuidado cuando sacan los valores y bueno, yo también saco cualquier cosa de la guía. Bien, entonces, ¿tenemos alguna otra cosita más de la evaluación de formación? ¿Alguien que quiera preguntar? Si no, ya pasamos a los ejercicios de la guía. No eran muchos los ejercicios que habían, así que seguramente entre lo que hemos conversado ahora, para varios de ustedes ya la mayoría de los ejercicios deben estar. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Empezamos entonces con dudas que tengan ustedes sobre los ejercicios ahora sí que han quedado de la guía de seminario. Empezamos, ya que estamos con termodinámica, vamos hacia atrás. Comenzamos por la unidad número 6, ¿sí? Que es la de termo. Por acá Martín me había hecho la primera pregunta con respecto a esta unidad, tiene que ver con el ejercicio número 9, ¿sí? De termodinámica, que tiene que ver con ley de Hess. Veamos. Vamos a ver si lo puedo buscar acá. Bien, ahora vemos entonces los ejercicios con dudas. Lo voy a levantar directamente en pantalla porque yo la guía que tengo impresa es más viejita, entonces por si no coinciden los números. Bien, Martín, entonces tu consulta era con respecto al ejercicio 9. ¿Sí? En este caso, el ejercicio 9 nos dice que los calores de combustión de la glucosa y el etanol son respectivamente menos 673 y menos 328 kilocalorías por mol. Nos pide calcular el calor desprendido en la formación de un mol de etanol por fermentación de la glucosa. ¿Sí? Y bueno, nos da la reacción de la fermentación. ¿Sí? Entonces, en este caso, veamos un poco qué es lo que tenemos. Ahora pues yo voy viendo en el chat la pregunta de Martín, porque me da dos reacciones de combustión y mi duda era
si a reacciones no reversibles como estas últimas se las podía invertir de igual modo para llegar a la reacción deseada. Bien, Martín. En el caso de, Martín habla de reacciones no reversibles porque básicamente son reacciones que nosotros le estamos poniendo una sola flechita. Ahora, cuando entremos al tema o a la unidad de equilibrio, lo vamos a ver en mayor detalle. Tenemos una sola flecha que va de izquierda a derecha, ¿sí? En lugar de tener una doble flecha que normalmente indica que nos movemos fluidamente entre reactivos y productos y reactivos, ¿sí? La respuesta es, Martín, no hay drama. Todavía en esta instancia donde no hemos trabajado técnicamente con equilibrio, vamos a hablar de las reacciones en el sentido directo, que en este caso, tal cual como está escrita, es de izquierda a derecha, y podés hacer referencia a la reacción en sentido inverso, que será la reacción de derecha a izquierda. O sea que si necesitas invertirla, la podés invertir, no hay ningún problema. Eso en realidad, todas las reacciones nosotros las podemos llegar a invertir bajo ciertas condiciones en específico, y analizar qué es lo que pasa con las variables. Por supuesto, algunas serán espontáneas en un sentido y no serán espontáneas en el otro, pero bueno, esa es la idea de trabajarlas en la unidad de termodinámica. O sea que si vos necesitas invertirla y hacer hacer referencia a la reacción inversa, lo podés hacer, no hay problema. ¿Sí? No, o sea, si necesitas la libertad de invertirlo, lo puedes invertir, no te das problema. ¿Está? Digamos, fuera de eso, con el ejercicio, entonces no hay inconveniente. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda sobre ese ejercicio. Sí. ¿Por qué no usamos el delta H del dióxido de carbono? Bien, hay que ver qué es lo que tenemos que usar. Lo miro un poquito más en detalle, por ahí no me acuerdo de todos los ejercicios de la guía. ¿Qué tenemos? Tenemos el calor de combustión de la glucosa, bien, y el calor de combustión del etanol. O sea que por un lado vamos a plantear, la combustión ustedes ya la conocen, en este caso nuestra sustancia orgánica, ya sea la glucosa o el etanol, le vamos a agregar el oxígeno, y nos va a dar como resultado normalmente dióxido de carbono y agua,